Lo primero que tenemos que entender es dónde estamos y para eso es importante saber. Primero, quiero que sepan que nosotros estamos trabajando en lo que llaman los DeFi. Para que entiendan un poquito desde mi punto de vista qué es un DeFi, son finanzas descentralizadas, pero imagínense una cantidad de puntos en el espacio, en blockchain, donde cada una de estas cosas sean unas dApp. ¿Qué son unas dApp? Unos protocolos. Unas, para el que no entiende mucho, este, son especies de programas que el ser humano desarrolla y ellos interactúan entre sí en un ecosistema de finanzas descentralizadas, donde puedes encontrar exchange, donde puedes encontrar liquidity pool, donde puedes encontrar un sinfín de productos. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Eso qué significa? Que vamos a estar en Web 3.0. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque muchos de nosotros venimos acostumbrados, desde los que tienen mucho tiempo haciendo este tipo de actividad, vienen trabajando desde la web 2.0 a la web 3.0. La web 2.0 significa algo como WhatsApp, algo como Instagram, como Facebook o como algunas empresas que muchas de ellas son muy respetadas, que por ejemplo hacen trading y te dicen, mira, tú tienes que fondear aquí un dinero y yo te garantizo a través de un comportamiento, yo te garantizo un profit. Pero en el momento en que existe quizás una bajada de mercado, una subida de mercado, la cosa se acabó y este señor te cierra la luz. Ya, se acabó la ilusión, se acabó la historia y eso es lo que le ha pasado a muchos, incluso a mí. Ahora, vamos a hacer un salto cuántico y vamos a estar acá. Eso significa que todo lo que se vaya a hacer se va a hacer de manera descentralizada. ¿Por qué? ¿Qué significa la descentralización? Y esto es una aplicación descentralizada, simple y llanamente eso. Pero ahora tu acceso va a ser directo. Ahora esto que está acá simple y llanamente se construye y trabaja solo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso tú ves en algunas, si se quiere, informaciones donde te aparece DApp, ya tú sabes que esto es Web 2.0 y cuando te aparezcan DApp, esto es Web 3.0. ¿El mundo va para acá? Sí, ya estamos aquí, ya estamos acá. ¿Estamos del todo? No, todavía no, pero ya estamos. Y muchas, si ustedes pueden ver, todo lo que está sucediendo ahorita es, no, hay un contrato inteligente de tal cosa, hay un contrato inteligente de tal cosa, hay un contrato inteligente de tal cosa. Esa es la tendencia. Pues hoy vamos a ver una herramienta llamada Boomerang. Boomerang es una DApp, igual, es una DApp, pero es una DApp única en el mundo. Es decir, no hay copia, ella nace, ay caramba. Ella nace así como nace un embrión y luego se va formando y luego se va formando. Bueno, hoy estamos aquí, hoy todavía ni siquiera estamos en esa etapa. El niño está creciendo y después que el niño crezca, igual hay que alimentarlo, igual hay que ponerle ropa, igual hay que llevar. Lo que quiero decir es que esto siempre va a estar en un constante desarrollo. ¿Por qué? Porque nació de un embrión. O sea, esto es nuevo, es un proyecto disruptivo. Ahora, ¿qué hace este proyecto o qué es Boomerang? Boomerang es un protocolo, igual es un producto, una herramienta financiera que tiene muchos contratos inteligentes, que todos esos contratos inteligentes tienen un fin. ¿Y qué más tiene? Una asistencia de lo que es la inteligencia artificial, que mucho papel hace dentro de la herramienta. ¿Qué hacemos acá? Simple y llanamente lo siguiente. Estos contratos inteligentes, aquí está Boomerang. Boomerang interactúa con todo un ecosistema DeFi aquí y los contratos inteligentes son los que tienen acceso a todas las operaciones que se van a realizar aquí. Llámese el arbitraje y luego algo que va a ser muy novedoso para este sistema. Entonces, ¿qué hace?
Boomerang realmente. Arbitraje. ¿Dónde hace arbitraje? En exchange descentralizados. ¿Qué son exchange descentralizados? Son DApp. Pero ¿qué es lo novedoso que tiene realmente Boomerang? Porque tú puedes hacer un arbitraje manual, pero la velocidad que tiene los contratos inteligentes y la inteligencia artificial jamás van a ser, digamos, van a alcanzar perdón, el ser humano jamás va a alcanzar lo que puede alcanzar una inteligencia artificial con un contrato inteligente. Ahora tiene algo muy novedoso, que apalancamos, apalancar. Apalancamos ese arbitraje con lo que llaman un flash loan. ¿Qué es un flash loan? Ahí tienes el concepto. Es un préstamo instantáneo que incluso te lo, el contrato inteligente tiene acceso sin garantía alguna, sin colateral. Hay una condición fundamental y quiero que te la lleves aquí y te lo voy a poner en grande. Jamás se pierde. Jamás. Esto es una condición sine qua non para poder accesar al flash loan. ¿Y quién tiene esa condición? Los contratos inteligentes. Por más que tú quieras hacer una operación en negativo, jamás se va a perder. En pocas palabras, la herramienta mete mano, toma mano de un dinero que tiene AVE. AVE va a ganar, sí, AVE gana el 0,05% de todas las transacciones que cada uno de nosotros va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te encuentras un profit del 1% con cualquier par y lo puedes apalancar con alguna cantidad de dinero. ¿En cuánto tiempo lo ganas? Toda la operación puede durar 1 minuto, como te puede durar 40 segundos, depende del hardware que tengas, de la velocidad de internet que tengas, pero está allí entre 1 minuto y 40 minutos. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el tema de tomar el flash loan y regresarlo? De 13 a 30 segundos, no más. Creo que incluso estoy exagerando con 30 segundos. Pero eso es lo que hace la herramienta. Es una herramienta que tiene muchos contratos inteligentes, asistida con inteligencia artificial. Su función es hacer arbitraje y se apalanca con un flash loan. No existe más misterio. ¿Quién hace eso? Los contratos inteligentes. Eso está establecido como estándar, sí, porque mucha gente pregunta, oye, ¿y dónde está el contrato que tiene Boomerang con Aave? No hay ningún contrato, nadie tiene que hablar con Aave. Si tú vas a internet, vas a encontrar que hay unos estándares. Entra a GitHub, busca los estándares y vas a ver que hay un estándar que tiene Aave. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer como programador? Bueno, acogerte a estos estándares, preparas un contrato inteligente que por supuesto tienes que llevarlo más luego a auditoría. ¿Para qué? Para que ese contrato garantice la fiabilidad, la confiabilidad de que eso va a funcionar bien. Sencillo, así funciona. Ahora bien, ¿dónde van esas ganancias que tú tienes de arbitraje? A otra DApp que se llama, ah, otra DApp que se llama MetaMask. ¿Qué es MetaMask? Bueno, es una wallet donde tú puedes guardar, donde tú puedes depositar, puedes enviar dinero, pero además tiene la propiedad de interactuar con otras DApp. ¿De dónde nace MetaMask? De un lenguaje llamado Ethereum Virtual Machine. Ahí están todos. Todo lo que es segunda capa está en este lenguaje. ¿Por qué? Porque Ethereum es la mamá de los contratos inteligentes. De allí nacen todos los contratos inteligentes. Eso es Boomerang. Para resumirte, un contrato inteligente o varios contratos inteligentes con asistencia artificial hace arbitraje, se apalanca con un flash loan, tus ganancias van a MetaMask. ¿Qué necesitas? Abrir MetaMask. ¿Qué más necesitas? Vamos a trabajar ahorita en la red de Polygon y vas a necesitar Matic. ¿Dónde compras Matic? En cualquier exchange compras Matic, en Trust Wallet compras Matic y tienes que poner Matic, eso te lo van a explicar luego, en la dirección de billetera donde tú vas a encriptar cada una de las compras que tú haces. ¿Y dónde haces tus compras? Aquí, en WAS.
En WAS haces tus compras. ¿Qué es WAS? Es nuestro distribuidor. Pronto, WAS, actualmente, perdón, WAS es un web 2.0 porque entras con un usuario y una contraseña. Pronto lo vamos a tener como una DAO y ya va a estar convertido en web 3.0, es decir, va a estar en el mismo ambiente que está Boomerang. ¿Qué va a ser DAO también? Va a ser una DApp. ¿Esa DApp va a estar auditada? Sí, ya se dijo que va a estar auditada en Certic junto con Boomerang. ¿Qué beneficios tienes estar en una DAO? Más tiempo de vida, más participación, incluso más compromiso, más transparencia, más seguridad. Eso te va a proporcionar la DAO. ¿Por qué? Porque ya la figura de SEO desaparece. La DAO es especie de un crowdfunding donde va a tener asesorías de programadores, donde va a haber incluso todo un sinfín de cosas que más adelante lo van a ver. Vamos a disfrutar seguramente de un tesoro, vamos a tener un token de gobernanza que es el que te va a permitir a ti votar en la DAO para cualquier nuevo proyecto que se realice. ¿Con qué dinero? Con el dinero que se está desarrollando en la DAO, que es el tesoro. Entonces, vamos a tener todo un ambiente web 3.0 que en mi concepto, por lo que hay detrás, cuando yo digo lo que hay detrás son las personas que están detrás, vamos a tener mucho tiempo aquí para poder hacer muchas cosas. Entonces, miremos a lo lejos porque el camino creo que va a ser muy largo.